Buenas tardes, compañeros, profesor. Esta ya es la última actividad del curso. Nos compete hablar sobre los efectos de una interpretación monótona en la voz del intérprete, en la comprensión del discurso. Entonces, pues vamos a hablar de eso y finalmente a dar algunas conclusiones del mismo, del curso como tal, de todas las unidades. Para ello, pues le voy a dar la palabra a la compañera Paola, que va a empezar a comentarnos algunas de las percepciones que ella tuvo y de las conclusiones que sacó sobre el documento respecto a la interpretación monótona. Gracias. Buenas tardes. La lectura sobre la interpretación monótona me pareció muy útil porque en ocasiones como intérpretes nos centramos únicamente en el contenido de la información que estamos transmitiendo y a veces ignoramos, por estar tan pendientes del contenido, ignoramos el tono de la voz de la persona, sí, ignoramos ciertos rasgos que son importantes para que las personas puedan captar el sentido completo de la información. Detalles que estamos viendo en los gestos que hace el sordo y a veces por estar concentrados en que no pierdan ningún detalle de la información, entonces omitimos esos detalles que hacen que la interpretación sea plana, sea eh, como sin significado, y lo que decía la lectura es que eso afecta la comprensión negativamente, porque las personas pueden entender lo que uno está diciendo, pero no lo perciben tan claramente y no lo llegan a recordar por el hecho de que es como cuando uno asiste a una conferencia y el orador es pasivo y su oratoria es plana, entonces uno pues sí está entendiendo todo lo que está diciendo, pero es aburridor, no le va a calar, no lo va a recordar. Lo mismo decía la lectura que sucede en el caso de que uno haga una interpretación a voz así, plana, tomando en consideración únicamente todo lo que se está diciendo la información, pero no haga los matices que haga el sordo. Entonces es muy como carece de mucho significado y pues me pareció muy útil porque acá en el centro de relevo nosotros en relevo de llamadas tenemos tantísimos usuarios que manifiestan emociones, rabia, felicidad, y si uno solamente se dedica a qué está transmitiendo la información fiel, pero uno no la transmite, entonces puede restarle mucha vida a la información que la persona está dando. Eh, Incluso puede hacer que la atención que uno necesita para que la información se llegue bien, la persona pierda atención porque está siendo aburridor lo que uno está diciendo. No tiene altibajos, no tiene, o sea, eso repercute en la calidad y en el éxito de la interpretación, que sea una interpretación uniforme, plana. Entonces, como intérpretes que estamos esforzándonos por mejorar y llegar a la excelencia y a la calidad, pues debemos tener eso presente. Me parece muy práctico y útil para nuestra labor. Muchas gracias, compañera. Eh, Añadiendo un poco más, aunque pues ya la mayoría de cosas está dichas, creo que es importante hacer una correlación con las unidades anteriores y esta. Me refiero a que, bueno, ahora sabemos que el tener una interpretación monótona, una producción a voz monótona, que aplicaría también para señas, afectaría la recepción, la percepción y la comprensión y retención del mensaje. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Entonces yo, listo, si yo necesito una interpretación que esté bien modulada, que esté enriquecida, y ahí es donde vamos a apelar a las unidades anteriores y a los conocimientos que se nos han impartido en este curso para lograrlo. Entonces, el usar bien la respiración, los aparatos resonadores, que la postura, los ejercicios de dicción, vocalización, en fin,
Todo eso va a contribuir a que nuestra producción a voz sea más rica en características, en el timbre, en el tono, en la velocidad, en la claridad. Entonces eso es importante llegar a eso, a esa conclusión. Y ya que estamos hablando de conclusiones, pues entonces vamos a dar paso a algunas de las principales conclusiones ya de todas las unidades. Y pues Paola nos va a dar las que ella tiene. Sí, pues del curso en general me quedó muy claro la importancia de hacer calentamientos de la voz, ¿sí? Eso, así como en cursos anteriores veíamos que era necesario calentar las articulaciones antes de empezar a señar. También antes de empezar a hablar es importante hacer ese tipo de calentamientos y aquí aprendimos muchos ejercicios prácticos. Y lo otro, la respiración, que influye, mejor dicho, al 100% en lo que vayamos a hacer, tanto para liberar el estrés como para manejo de las emociones. Entonces, muy útil el aprender a respirar de la forma adecuada, que sea completa, para así poder transmitir bien el mensaje. Mm, sí, pues esos punticos resalto del curso que me parecieron muy útiles para nuestro servicio. Muchas gracias. Bueno, además de estos, que en lo personal también me parecieron muy importantes, especialmente el de la respiración, que es la base de la fonación, respirar adecuadamente, eso me pareció también a mí muy importante. En lo personal me llevo mm, pues de esto una enseñanza muy importante para mí como asistente, como trabajador, para producir una mejor voz. Yo siempre he dicho, la voz en sí no es muy fuerte, pero gracias a este curso, a los consejos que ya anteriormente se me habían dado y ahora, entonces sé que voy a poder mejorar y voy a seguir mejorando a medida que uno pues haga los ejercicios, que es lo importante, ponerlo en práctica. De dicción, los de vocalización y exagerar y de calentar, esos también me parecieron muy oportunos. Y otro detalle que pues me llamó mucho la atención es de la unidad en la que veíamos que pues los intérpretes somos como actores. Me gustó mucho el documento, la correlación que hay, las similitudes que hay y pues debido a nuestra labor en la que todos los días estamos interpretando diferentes roles, por decirlo así, entonces uno como debe hacer que la voz igualmente transmita de una forma plena lo que el usuario, bueno, en este caso el sordo, está expresando, para que uno al hacer la voz pueda expresar todos esos matices que él en la lengua de señas pues naturalmente está produciendo. Eso me pareció muy chévere y la conexión entonces que hay entre mente, cuerpo y voz, que si uno está tensionado, que si uno no tiene la mente donde es, va a ser difícil, que el cuerpo responda también en la respiración, en la postura y demás, y entonces la voz va a ser efectivamente muy buena. Eso es de una de las cosas que más me gustó y pues finalmente la importancia de recordar de modular, de no ser planos, de esforzarnos por hacer una buena producción y lo más fiel al mensaje y a la prosodia como tal. Ya esas serían las conclusiones como tal de parte nuestra y espero que podamos seguir poniendo en práctica y estar listos para el otro curso respecto a ya lo que tiene que ver en la producción a señas también, en la prosodia de la lengua de señas, lo cual será muy interesante. Bueno, profesor y compañero, muchas gracias, que tengan un buen día.